Buenas noches, habla Raúl Ariza del primer semestre de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada. Trabajo de ética, primer corte. Primero, ¿la ética sirve para algo? Sin duda alguna tenemos que afirmar que la ética ha servido, sirve y servirá para tratar de mejorar la vida del ser humano en la sociedad. La ética desde la antigüedad ha sido muy influyente y no es una asignatura que esté alejada de nuestro acontecer diario. La ética como un tipo de saber tiene por objeto el estudio sistemático de los fenómenos, hechos y juicios morales. Su objetivo es esclarecer conceptos que posibiliten la elaboración de una teoría moral en aspectos como carácter, responsabilidad, deber, autonomía y dignidad. En este mismo sentido afirma que el objetivo de la ética es el mejoramiento de la vida humana, de las personas que viven en sociedad. Por lo tanto, la ética incluye el respeto por los demás y por el medio ambiente. Segundo, ¿la moral y la ética son la misma cosa? Para establecer la diferencia entre ética y moral vamos a describir el concepto de cada uno para así llegar a una conclusión acertada. La ética es la reflexión teórica sobre la moral. La ética es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral. Moral es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. La moral nos hace actuar de determinada manera y nos permite saber qué debemos hacer en cada situación concreta. Es como una especie de brújula que nos orienta, nos indica cuál es el camino a seguir. Como conclusión, la moral y la ética se plantean cuestiones distintas. La moral tiene que ver con el nivel práctico de la acción y trata de responder a la pregunta ¿qué debo hacer? La ética con el nivel teórico de la reflexión y trata de responder preguntas del tipo ¿qué es la moral? ¿Cómo se aplica a la reflexión de la vida cotidiana? Teniendo en cuenta lo anterior podemos observar las diferencias en los dos términos, pero llegamos a la conclusión que van hacia el mismo horizonte, establecer modelos para llegar a lo que llamamos felicidad. Tercero, ¿enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? La enseñanza de un curso de ética realmente es muy importante en estos tiempos donde se nos están olvidando la práctica de los buenos valores. Se nos lleva a múltiples reflexiones que ha vivido la humanidad, pero realmente nos lleva a la conclusión que la ética es la ciencia que nos dicta parámetros para nuestra vida, pero es importante tener en cuenta que las decisiones de cada ser humano se hace el bien o hace el mal. Existen muchas teorías éticas y de cada una de ellas posee planteamientos diferentes que estudian el fenómeno moral desde una visión determinada. Como la moral es un hecho complejo y variado, debido a la pluralidad de las culturas que existen, no puede ser abordado desde una sola visión, pretendiendo que la verdad sea única. Cuarto, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral? Tanto la palabra ética como la palabra moral están correlacionadas. A continuación establecemos las diferencias y similitudes de los dos términos. La moral es el hecho real que encontramos en todas las sociedades. Es un conjunto de normas a saber que se transmiten de generación en generación. La moral tiene una base social. Es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio, la ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. Desde el punto de vista etimológico, ética y moral significan lo mismo. El término ética proviene del griego ethos, que significa el hábito de actuar de cierta manera, y la palabra moral traduce la expresión latina moralis, que deriva de mos, que significa igualmente costumbre. No obstante, con el paso del tiempo adquirieron a un uso distinto. Por ética se empezó a entender la disciplina filosófica que estudia la moral, esto es, las normas concretas que han de regir las acciones. De esta manera, la moral es el objeto del estudio de la ética. La moral constituye un marco básico de conducta personal, es decir, lo que es correcto o no. La ética supone un conjunto de directrices o leyes que definen las prácticas aceptadas, así como el comportamiento de un grupo de personas o sociedad. Tanto ética como moral se encargan de nuestras acciones habituales y formas de actuar en la medida en que pueden considerarse como correctas o incorrectas. Quinto, de los sistemas éticos cuáles se aplican en nuestra sociedad y cuáles serían ideales para nuestra sociedad, por favor explique con ejemplos.
Según mi concepto basado en el material de estudio que teníamos para la actividad, los sistemas éticos que se aplican en nuestra sociedad son los siguientes. Ética de liberación. El objetivo fundamental es la búsqueda de la dignidad humana, en condiciones de igualdad para la realización plena de las personas como seres integrales. Afirma el filólogo Luis José González, penetra todos los ámbitos de la vida humana, la erótica en el que el rostro sexual de la mujer se libera de la dominación del macho, la pedagógica que se vuelve su palabra a el otro, en cuanto a sujeto de educación, el hijo frente al padre, el alumno frente al maestro, el pueblo frente al Estado, la política donde se sustituyen las relaciones de dependencia y opresión por las relaciones de fraternidad y equidad entre las naciones de ricos y pobres. De ejemplo, podemos tomar la liberación femenina, que después del pasar del tiempo podemos apreciar el cambio que ha tenido la mujer en la vida moderna. Hoy día en todos los campos laborales podemos observar la presencia de las mujeres. Son abogadas, son jueces, son militares, son futbolistas y mucho más, demostrando así una liberación muy positiva en los aspectos que antes solo eran reservados para hombres. Utilitarismo. En términos generales se puede afirmar que la moral de la sociedad moderna está caracterizada por la ética utilitarista en que, como fundamento de la felicidad, la búsqueda del placer, de tal manera que bueno es todo lo que reporta placer y malo es lo que genera dolor. Las virtudes, el sacrificio, el ascetismo, el desinterés son ideales falsos. De ejemplo nos podemos basar en todos los casos que estamos viendo hoy día, donde gran parte de la juventud se decide por el camino fácil, es decir, busca dinero de cualquier manera y se dejan usar, valga el sentido de la palabra, trabajando como mulas, llevando drogas al extranjero, en prostitución o trabajando en otros actos ilegales, exponiendo su propia vida y su libertad por buscar la felicidad en actos equivocados que solo llevan a la perdición. Los sistemas éticos que se deben utilizar en nuestra sociedad, según mi concepto, son: ética de las virtudes. Las virtudes a practicar según el modelo aristotélico son justicia, fortaleza, templanza, veracidad y libertad. Con la práctica de estas como actitudes de equilibrio en todos los ámbitos de la vida humana, se puede llegar a la contemplación de la verdad, ideal supremo de toda vida virtuosa y de lo que proporciona el bienestar de las relaciones entre los miembros de una sociedad. En nuestro país, por falta de carácter, nuestros gobernantes y la práctica de virtudes como los que establece esta ética, en un país tan maravilloso como el nuestro, con tanta diversidad de riquezas en el territorio, dos océanos que bañan nuestras costas, en la diversidad de climas y la topografía tan variada, no podemos seguir permitiendo que la acción corrupta de los políticos de turno estemos pasando por momentos de crisis tan agudas y continuas en todos los aspectos económicos, sociales, ambientales, de la salud, la educación, entre otros. Necesitamos la práctica de virtudes y valores que nuestro país supere las dificultades y llegue a una forma más de vida con más oportunidades para las clases menos favorecidas y acortar las distancias entre las clases sociales. Ética comunicativa. Este modelo de ética es la propuesta de los filósofos en la que expone un núcleo fundamental el diálogo de la comunicación. El interés de estos autores consiste en buscar nuevos procedimientos que permitan justificar y fundamentar la ética en la actual sociedad pluralista. De ejemplo, podemos revisar los diálogos que se han desarrollado en el conflicto armado en Colombia. Siempre han demostrado un verdadero fracaso por las partes no han sido sinceras totalmente. Se ha generado toda clase de expectativa en nuestro país, pero a la hora de poner en práctica los acuerdos establecidos entre las partes ninguno cumple, ni el gobierno ni las partes armadas. La bioética significa ética de la vida o ética de la biología. En estos momentos tenemos un ejemplo muy claro que nos afecta a todos y si no nos ponemos de acuerdo y aplicamos todos los campos de la ciencia de la bioética, la vida en nuestro planeta tiende a desaparecer. Es el caso del calentamiento global, pues nuestros dirigentes tienen que tomar como referencia para orientar las nuevas directrices en las miras a un mundo mejor
Muchas gracias, muy amable, hasta luego.